Un mes después de mi boda, el fotógrafo me llamó con una urgencia que me heló la sangre y, sin rodeos, pidió que fuera a su estudio de inmediato, advirtiendo que había notado algo horrible en las fotos y que no debía comentarle nada a mi esposo hasta verlo por mí misma. Esas palabras ya me habían dejado temblando, pero cuando abrió la primera imagen y amplió el fondo, la respiración se me cortó porque mi mejor amiga aparecía demasiado cerca de mi esposo, inclinándose hacia él con una confianza que jamás mostró delante de mí, mientras su mano quedaba a un paso de rozarle la cintura y una sonrisa nerviosa se formaba en su cara, como si compartieran algo que no pertenecía a la celebración, sino a un secreto cuidadosamente escondido. El fotógrafo avanzó a la siguiente foto con evidente incomodidad, y la cercanía se repetía con pequeñas variaciones. Miradas rápidas, posturas alineadas, gestos que se repetían justo cuando yo volteaba hacia otro lado, creando un patrón que no pude justificar, porque cada nueva imagen reforzaba la misma sensación de que ellos dos ya cargaban una historia que yo desconocía. Mientras mis manos se enfriaban y mi pecho se cerraba, entendí que esas expresiones no eran casuales ni inocentes, y que lo que estaba a punto de descubrir tenía el poder de derrumbar la vida que creía haber empezado a construir. Antes de que todo esto explotara, mi vida parecía tranquila y, aunque el matrimonio era reciente, yo sentía que había construido algo estable con un hombre que consideré mi compañero, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa y que, en teoría, respetaba mis límites y mis emociones. Durante años imaginé que nuestra relación había crecido de manera natural, sin señales de que algo estuviera fuera de lugar, y en los días previos a la boda me la pasé concentrada en los últimos detalles, confiando en que él estaba igual de ilusionado que yo. Mi mejor amiga, la misma que ahora aparecía en esas fotos de forma tan incómoda, siempre estuvo presente en cada etapa de mi vida. Creía conocerla tanto que jamás habría dudado de sus intenciones, y cuando ofreció ayudarme con la organización, lo tomé como un gesto de cariño y apoyo. Pasábamos horas revisando listas, escogiendo cosas, resolviendo pendientes, y nunca imaginé que esa cercanía, que siempre consideré una bendición, pudiera convertirse en la grieta que acabaría por destruir todo. En esos días, mi rutina giraba entre el trabajo, los preparativos y algunos momentos en los que buscaba relajarme, mientras él decía estar ocupado con proyectos, reuniones de última hora o supuestos contratiempos que, según yo, eran parte de la vida adulta y no tenían por qué preocuparme. Nunca dudé, porque confiaba ciegamente. Además, mi amiga era la primera en asegurarme que yo estaba haciendo todo bien, que él estaba nervioso solo por la presión del evento y que después de la boda todo se acomodaría. Hubo momentos pequeños que ahora, viéndolos desde otra perspectiva, me parecen señales claras. Mensajes que él recibía y contestaba lejos de mí, salidas repentinas que justificaba con excusas simples, silencios incómodos cuando yo entraba en una habitación donde ellos dos estaban conversando. En aquel momento me parecieron coincidencias sin importancia, detalles que preferí ignorar por no querer alimentar inseguridades que creía infundadas. La verdad es que jamás pensé que lo que consideré una vida normal escondía algo tan profundo, y que los hilos de esa traición se estaban moviendo justo enfrente de mí sin que yo lo notara. Todo parecía tan común, tan cotidiano, que me acostumbré a creer que nada malo podía estar ocurriendo, hasta que vi esas fotos y comprendí que la historia que imaginé era muy distinta a la que realmente viví. La persona que más presencia tenía en mi vida, al menos hasta ese momento, era mi esposo, un hombre que siempre se mostraba amable y paciente frente a los demás, alguien que sabía decir exactamente lo que una quería escuchar y que jamás levantaba la voz en público. Durante mucho tiempo pensé que esa calma era señal de estabilidad, que su manera de evitar discusiones o conversaciones complicadas era simplemente parte de su personalidad reservada, y no una forma sutil de evadir responsabilidades o de mantener sus emociones completamente ocultas. Con el tiempo entendí que esa quietud no provenía de la armonía, sino de la costumbre de esconder lo que realmente sentía y hacía. Mi mejor amiga, por otro lado, tenía una energía muy distinta. Era espontánea, intensa y siempre buscaba tener un papel importante en la vida de quienes la rodeaban, una característica que yo confundí con lealtad y entrega. Desde la preparatoria compartimos secretos, sueños y momentos difíciles, y jamás dudé de su cariño. Ella sabía cómo entrar en un lugar y llamar la atención sin parecer que lo hacía a propósito, cómo acercarse a la gente de manera natural, y cómo pasar de ayuda desinteresada a indispensable sin que nadie lo notara. Ahora entiendo que esa necesidad de estar en el centro la llevaba a cruzar límites que yo nunca imaginé que sería capaz de romper. Lo más doloroso de esa dinámica es que, con el tiempo,
Ellos dos comenzaron a generar una cercanía disfrazada de casualidad. Cada vez que convivíamos los tres, notaba que mi amiga encontraba una excusa para colocarse junto a él, para hacer un comentario que lo hiciera reír o para participar en conversaciones que originalmente eran entre él y yo. En ese entonces no me pareció extraño, porque creía que la armonía entre mi pareja y mis amistades era algo positivo, una señal de que los dos mundos más importantes de mi vida se llevaban bien. Jamás sospeché que esa buena relación se convertiría en la raíz de algo mucho más oscuro. Mi esposo tenía una habilidad particular para mostrarse accesible sin revelar nada profundo. Sabía escuchar sin comprometerse, sabía ser amable sin verdaderamente involucrarse, y sabía evitar cualquier tema que lo pusiera en una posición incómoda. Conmigo mantenía una relación aparentemente sólida, pero sin momentos reales de vulnerabilidad. Cada vez que yo intentaba hablar de emociones, él desviaba la conversación hacia cosas prácticas o buscaba calmarme con frases que sonaban bonitas, pero que no significaban nada. Mientras tanto, con mi amiga parecía haber una facilidad distinta, casi imperceptible, como si compartieran una complicidad sutil que yo no veía claramente, pero que ahora reconozco en cada uno de esos gestos captados por la cámara. Ella también jugaba un papel que ahora distingo con mucha más claridad, el de la confidente que se mostraba disponible para escuchar mis inquietudes, pero que siempre encontraba una manera de minimizar lo que yo sentía, asegurando que mis dudas eran exageradas o que él jamás sería capaz de fallarme. Aquellas palabras que en su momento me tranquilizaban ahora las veo como la forma más cruel de manipulación, porque mientras me decía que confiara, ella se mantenía cerca de él, como si estuviera esperando una oportunidad para aprovechar cualquier distancia emocional que yo mostrara. Hubo pequeñas agresiones disfrazadas que pasé por alto sin darme cuenta. Comentarios que parecían bromas, pero dejaban una espina incómoda. Observaciones sobre mi relación que sonaban inocentes, pero tenían un tono extraño. Sugerencias sutiles sobre decisiones que yo debía tomar, como si ella supiera mejor que yo cómo manejar mi vida. Incluso mi esposo, en ocasiones, tomaba esas mismas frases y las repetía, como si ambos compartieran una opinión privada que yo no conocía. Lo que antes me parecía coincidencia, ahora lo veo como un entramado en el que ambos se daban permiso para cruzar un límite tras otro. La forma en que se movían cuando estaban juntos también empezaba a dibujar un patrón. Él rara vez se apartaba cuando ella se acercaba más de lo normal. Ella encontraba formas de tocar su brazo al contar una historia, de reírse inclinándose hacia él, o de pedirle ayuda con cosas que no necesitaban ayuda real. Y aunque yo estaba ahí, presente, todo se disfrazaba de espontaneidad y camaradería, como si yo fuera la única que no veía la verdadera intensidad que estaba creciendo entre ellos. Nadie me lo dijo directamente, pero el ambiente comenzó a cambiar. Familiares que antes convivían con naturalidad empezaban a observar ciertos movimientos con incomodidad. Algunas miradas se desviaban cuando yo preguntaba algo, como si hubiera conversaciones que no se atrevían a contarme. Sin embargo, yo confiaba tanto en ambos que jamás pensé que esas señales fueran advertencias, sino exageraciones o interpretaciones equivocadas de quienes me rodeaban. Si hubiera puesto atención a todas esas pequeñas cosas, quizá habría entendido antes lo que estaba ocurriendo. Pero en ese entonces, yo vivía con la certeza de que estaba rodeada de gente que me quería, sin imaginar que justamente las dos personas que consideraba más cercanas eran quienes estaban construyendo, en silencio, la traición que me esperaba a la vuelta de la esquina. La primera ruptura ocurrió unas semanas antes de la boda, en un momento que en su momento me pareció insignificante, pero que ahora reconozco como la señal más clara de que algo ya estaba desajustado entre nosotros tres. Estábamos en mi casa revisando detalles finales del evento, cuando mi amiga insistió en que mi esposo debía encargarse personalmente de ciertos pagos y trámites que, según ella, él entendía mejor. Me sorprendió que interviniera en un asunto tan íntimo entre nosotros, pero antes de que pudiera responder, él aceptó sin pensarlo, como si ya lo hubieran hablado antes o como si esa propuesta no fuera ninguna novedad. Aquella sensación de incomodidad se intensificó cuando noté que él evitaba mirarme mientras discutían entre ellos dos los detalles. Yo estaba ahí, escuchándolos planear cosas que me correspondían a mí, y aún así parecía que no necesitaban mi opinión. Todo sucedió tan rápido que no supe cómo reaccionar, así que simplemente permanecí en silencio, con la mente dando vueltas mientras trataba de convencerme de que no había nada raro en que quisieran ayudar. Unos días después, durante una salida casual, recibí el comentario que terminó de sembrar la duda.
Íbamos los tres en el coche cuando mi amiga, con esa sonrisa suya que parecía amable, pero que ahora entiendo que escondía otra intención, dijo que él estaba demasiado estresado últimamente y que yo debía ser más flexible con ciertos planes para no cargarlo de responsabilidades. La frase me cayó como un balde de agua fría, porque no recordaba haber pedido nada fuera de lo normal, y tampoco entendía de dónde salía esa opinión tan específica sobre mi comportamiento. Antes de que pudiera responder, él intervino con un tono extraño, asegurando que no pasaba nada, que ella solo quería ayudar y que yo debía relajarme, como si mi incomodidad fuera una exageración. Ese intento de minimizar mis sentimientos, acompañado por la manera en que ambos intercambiaron una breve mirada, dejó una grieta en mí que no supe identificar claramente en ese momento, pero que ahora veo como la primera ruptura real en nuestra dinámica. A partir de ahí, empecé a notar que cada vez que yo decía algo que no coincidía con sus opiniones, ellos reaccionaban de manera similar, como si compartieran una visión que yo no alcanzaba a ver. Mi amiga me corregía con un tono que intentaba sonar cariñoso, pero que se sentía condescendiente, y él reforzaba esos comentarios con argumentos que parecían demasiado bien alineados entre sí, como si los hubieran conversado antes o como si ambos estuvieran guiando mis decisiones de manera discreta. El detonador final ocurrió una tarde en la que, cansada de sentirme excluida de mis propios preparativos, le pedí a mi amiga que me dejara tomar una decisión sola, sin su opinión. No levanté la voz, no me enojé, solo expresé mi deseo de manejar un detalle personal del evento. Su rostro cambió de inmediato, como si la hubiera atacado sin razón. Contestó con un tono herido, diciendo que solo intentaba ayudar y que si yo prefería hacer todo sola, entonces no sabía por qué la había involucrado desde el principio. Todo se sintió exagerado, dramático, desproporcionado. Lo más inquietante fue que mi esposo no trató de calmar la situación y de mediar. Al contrario, tomó su lado con una naturalidad que me hizo sentir como una intrusa en una discusión que, irónicamente, giraba alrededor de mi propia boda. Ambos se quedaron callados después, mirándose entre sí, como si esperaran que yo pidiera disculpas por algo que no había hecho. Ese silencio compartido entre ellos, unido a la ausencia total de empatía hacia mí, abrió una herida que no supe cómo cerrar. Fue la primera vez que sentí que algo se estaba desmoronando, aunque no sabía exactamente qué era. Lo único que tenía claro era que, sin entenderlo todavía, había dado el primer paso hacia la verdad que estaba a punto de destruir mi mundo. La humillación que marcó el verdadero punto de quiebre llegó durante la despedida de soltera que organizó mi amiga, un evento que en teoría debía ser una celebración divertida y ligera, rodeada de personas que apreciaba, pero que terminó convirtiéndose en una escena que jamás imaginé vivir. Desde el inicio noté una energía extraña en el ambiente, porque cada comentario que ella hacía sobre mí sonaba disfrazado de broma, pero cargado de una intención que no lograba descifrar del todo. Varias asistentes, algunas que apenas conocía, se miraban entre sí con cierta incomodidad, como si supieran algo que yo no. Todo se volvió más incómodo cuando, en medio de una dinámica que ella organizó, comenzó a contar anécdotas sobre mi relación que yo nunca había compartido con nadie más, detalles que solo mi pareja conocía y que no tenían por qué salir a flote en un evento de ese tipo. Lo relataba con un tono ligero, intentando hacerlo pasar como si fuera parte del juego, pero lo que yo sentí fue una invasión total de mis límites. Cada palabra dejaba claro que había conversaciones entre ellos dos a mis espaldas, y mi pecho se fue cerrando mientras escuchaba cómo convertían mis vulnerabilidades en entretenimiento público. La situación empeoró cuando mencionó, con una sonrisa que pretendía ser graciosa, que mi esposo necesitaba mucha paciencia para lidiar con mis inseguridades, una frase que nunca le había dicho a ella y que solo él conocía porque se lo confié en un momento de fragilidad. El salón estalló en risas incómodas, y yo me quedé congelada, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. No comprendía por qué compartía algo tan personal, ni por qué le habría contado algo que nos pertenecía únicamente a nosotros dos. Intenté sonreír para disimular, pero mis manos temblaban, y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas que traté de ocultar. En ese instante, mi amiga aprovechó para remarcar que yo siempre exageraba todo y que era normal que él necesitara espacio. Aquella frase provocó nuevas risas, pero esta vez se mezclaron con miradas de lástima hacia mí, como si fuera una persona difícil, emocionalmente inestable o incapaz de manejar su propia vida. Era como si, frente a todas esas mujeres, alguien hubiera arrancado mi dignidad y la hubiera puesto sobre la mesa para que todos opinaran.
Lo peor fue que, en medio de ese momento doloroso, mi amiga recibió un mensaje en su celular, lo vio, sonrió de una manera que no pude interpretar como inocente y, sin pensarlo, dijo en voz alta que mi esposo le estaba escribiendo para ver cómo iba todo, porque, según ella, él confiaba más en su criterio que en el mío. Aquella frase cayó como un balazo directo al corazón. Sentí que el aire que tenía en los pulmones se escapaba y que el mundo se me cerraba alrededor. Le pedí su teléfono para ver el mensaje, tratando de mantener la calma, pero dijo que no era necesario, que solo había sido una broma. Las demás asistentes se quedaron en silencio, sabiendo que aquello ya había cruzado un límite evidente. Yo no dije nada más, porque cualquier palabra habría salido hecha pedazos. Solamente me levanté, respiré profundo y salí del lugar intentando mantener la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Esa humillación pública, esa exposición cruel disfrazada de juego, fue el momento en que supe que algo estaba terriblemente mal entre los tres, y que la versión de mi vida que yo creía sólida se estaba resquebrajando en cada una de esas risas que todavía resonaban en mi mente mientras me alejaba. Al salir de aquella despedida de soltera, caminé sin rumbo durante varios minutos, tratando de entender cómo algo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en una exhibición de mis inseguridades frente a personas que ni siquiera formaban parte de mi vida. Cada paso que daba se sentía pesado, como si mis piernas cargaran un cansancio que nunca había notado antes, y mientras avanzaba, una sensación amarga comenzó a instalarse en mi pecho, la certeza de que estaba completamente sola en una historia donde se suponía que debía sentirme acompañada. Cuando por fin llegué a mi casa, me senté en la orilla de la cama sin quitarme los zapatos, mirando un punto fijo en la pared, tratando de contener las lágrimas que insistían en salir. Siempre pensé que conocía a la gente que más quería, que no había secretos entre nosotros, que nada de lo que compartimos podría usarse en mi contra. Sin embargo, en ese momento entendí que había estado viviendo dentro de una versión idealizada de mi relación, aferrada a una idea que ya no existía. Las palabras de mi amiga seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco persistente, y la manera en que él la apoyó sin dudarlo ahora cobraba un significado completamente distinto. No se trataba solo de una broma pesada, ni de un malentendido pasajero. Aquello revelaba una alianza entre ellos, una confianza que yo ya no sentía de su parte, y una complicidad que solamente comprendí por completo cuando recordé la expresión en el rostro de algunas invitadas, una mezcla entre sorpresa, incomodidad y algo que ahora identifico como lástima. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como la tristeza se mezclaba con una rabia silenciosa que nunca antes había experimentado. No era ese enojo explosivo que busca una confrontación inmediata, sino una sensación profunda que nacía del cansancio de haber tolerado pequeñas heridas disfrazadas de bromas, comentarios que parecían inocentes, silencios que pasé por alto y decisiones que, sin darme cuenta, dejé en manos de personas que no cuidaron mi confianza. Esa noche no dormí. Me quedé despierta observando la oscuridad del cuarto, escuchando mi propia respiración entrecortada, tratando de poner en orden cada detalle que había ignorado por amor, por costumbre o por miedo a ver la verdad completa. Y mientras la madrugada avanzaba lentamente, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un grito ni un arrebato, sino un pensamiento claro, firme y casi doloroso. Ya no podía seguir aceptando aquello que me estaba destruyendo por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de fuerza entre tanta confusión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero entendí que, pasara lo que pasara, ya no permitiría que nadie hablara por mí, decidiera por mí o utilizara mis propias emociones para hacerme sentir menos. Ese fue el inicio silencioso de mi despertar, el momento en que comprendí que algo debía cambiar, aunque todavía no imaginaba que la prueba más dura estaba a punto de mostrarse con una claridad que no podría ignorar. La mañana siguiente desperté con los ojos ardiendo y la mente completamente nublada. No había dormido ni un minuto, y aún así, sentía una lucidez extraña, como si después de tantas dudas por fin estuviera viendo algo que siempre había estado frente a mí. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, el celular vibró con una notificación del fotógrafo, quien me pidió que pasara por su estudio cuanto antes porque había terminado de revisar todas las fotos de la boda y necesitaba mostrarme algo en persona. La urgencia en su mensaje me provocó un escalofrío, pero también una determinación silenciosa que nunca antes había sentido. Al llegar, noté que él estaba inquieto, moviendo las manos de un lado a otro con una ansiedad que no intentó ocultar. Me invitó a sentarme frente a la computadora y respiró hondo antes de abrir la carpeta con todas las imágenes.
Lo que vi en esa pantalla superó cualquier sospecha que pudiera haber imaginado. Cada foto, una tras otra, revelaba momentos que no eran coincidencias ni gestos aislados, sino un patrón claro y doloroso que había pasado desapercibido para todos, menos para él. En la primera imagen, esa que ya había visto días antes, mi amiga aparecía ligeramente detrás de mí, inclinándose hacia mi esposo con una sonrisa discreta. El fotógrafo amplió la toma y señaló cómo él respondía a esa cercanía con una mirada que, más que casualidad, transmitía una complicidad que no tenía por qué existir en ese contexto. En otra fotografía, tomada mientras yo saludaba a unos invitados, ellos dos estaban conversando demasiado cerca, con sus cuerpos alineados de una manera que no podía interpretarse como simple amistad. Cada zoom que él realizaba era como un golpe que me dejaba sin aire. Había imágenes donde ella le colocaba la mano en el brazo mientras yo estaba distraída, otras donde él se inclinaba hacia ella para decirle algo al oído, y una que me hizo estremecer de pies a cabeza, ambos compartiendo una sonrisa casi idéntica, una sonrisa que jamás había visto dirigida hacia mí de esa manera. No era la alegría de la celebración, era una conexión que tenía historia, una que no comenzó la noche de la boda. Mientras el fotógrafo avanzaba, su voz se volvía más seria. Me explicó que esas expresiones no eran producto del azar, que había visto esa misma actitud entre parejas que intentaban ocultar una relación, y que él había decidido revisar cada toma minuciosamente porque algo en la forma en que ellos se movían le había parecido extraña desde el inicio. Cuando me lo dijo, sentí una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con desbordarse, pero me obligué a mantenerme firme para escuchar todo. La prueba que lo cambió todo llegó con una secuencia de fotografías tomadas durante el vals. Yo estaba bailando con mi esposo, sonriendo hacia la cámara, mientras él mantenía una mano en mi cintura. Desde afuera, cualquiera habría dicho que éramos una pareja feliz celebrando un momento único. Pero al ampliar la imagen, apareció un detalle que me desgarró por dentro. Mi amiga estaba observándolo desde la mesa principal con una expresión imposible de confundir. No era admiración y ternura, era deseo, una mirada cargada de emociones que no tenían lugar en ese evento. Y lo más doloroso fue ver que, en una imagen tomada segundos después, él desviaba la mirada del fotógrafo hacia ella, como si necesitara confirmar algo, como si estuvieran conectados incluso en ese momento tan simbólico. El fotógrafo pasó a un video corto que había captado sin querer mientras acomodaba el equipo. En esa grabación, se veía a mi amiga acercándose a mi esposo cuando yo fui al baño, tocándole la espalda con una naturalidad que solo se tiene con alguien con quien ya se comparte demasiada confianza. Él se volteó hacia ella, sonrió de una manera que jamás había visto dirigida hacia mí, y murmuró algo que la hizo reír mientras se mordía el labio inferior. No hubo beso, no hubo abrazo, pero la intención estaba ahí, clara como el día. Cuando terminó de mostrarme el último archivo, me quedé en silencio varios segundos, sintiendo que el mundo se contraía a mi alrededor. No lloré. No grité. Algo muy dentro de mí se había roto, pero de esa ruptura también nacía una fuerza nueva. Ya no era la persona confundida que había salido corriendo de aquella despedida de soltera. Ahora sabía que tenía una verdad en las manos, una prueba que no podía ignorar. El fotógrafo me puso una mano en el hombro y me dijo que no quería involucrarse más, pero que consideraba necesario mostrarme todo antes de entregármelo oficialmente. Me pidió que pensara con calma qué iba a hacer, porque las imágenes hablaban por sí solas. Le agradecí con una voz que apenas reconocí como mía y salí del estudio con una carpeta llena de fotos y videos que ya no dejaban lugar para dudas. Mientras caminaba hacia mi coche, no sentí miedo ni tristeza, sino una calma tensa, como si finalmente estuviera viendo el inicio de algo que llevaba mucho tiempo esperándome. La verdad ya estaba frente a mí, y sabía que lo siguiente sería enfrentarla, aunque eso significara desatar un caos que cambiaría por completo mi vida. Regresé a casa con la carpeta llena de pruebas y una sensación tan pesada que parecía hundirme con cada paso que daba. No sabía exactamente cómo confrontaría la situación, pero tenía claro que ya no podía seguir callando. Cuando encontré a mi esposo sentado en la sala revisando su celular con una tranquilidad que me resultó casi ofensiva. Me observó por encima del hombro y preguntó, con una voz demasiado casual, si había dormido bien. Ese comentario, tan desconectado de mi realidad, bastó para que mi corazón comenzara a latir con fuerza, no por miedo, sino por la rabia contenida que llevaba acumulando por semanas. Sin darle tiempo para improvisar alguna mentira,
Puse la carpeta sobre la mesa y le pedí que la abriera. Al principio trató de actuar como si no entendiera por qué estaba tan seria, pero en cuanto vio las primeras fotos, su expresión cambió por completo. Hizo un gesto de molestia, después de sorpresa, y finalmente uno de nerviosismo que intentó disimular sin éxito. Le pedí que continuara mirando, sin interrumpir, sin intentar girar la conversación hacia otro lado, y lo vi tragar saliva con cada imagen que confirmaba lo que yo ya sabía. Esa cercanía con mi amiga no era casual, ni inocente, ni justificable. Antes de que pudiera decir algo, el timbre de la casa sonó. Para mi sorpresa, era precisamente ella, mi amiga, quien llegó con una bolsa llena de cosas para ayudarme con pendientes, como si nada hubiera pasado. Al verme allí, con la carpeta abierta y mi esposo completamente tenso, su sonrisa se borró de inmediato. Preguntó qué estaba pasando, pero su voz tembló justo antes de que intentara fingir sorpresa. Le pedí que entrara, porque si había un momento para enfrentar la verdad, era ese. Cuando vio las fotos en la mesa, perdió el color del rostro. Intentó tomar una para verla mejor, pero yo se la arrebaté antes de que pudiera tocarla. Me miró con ojos grandes, buscando una excusa rápida, una salida, una frase estratégicamente amable, pero esta vez nada funcionaría. Lo primero que hizo fue voltear hacia mi esposo, como si él pudiera salvarla, defenderla o completar la mentira que ambos habían tratado de mantener en silencio. Y fue ahí donde todo comenzó a derrumbarse. Él dijo que esas fotos no significaban nada, que el fotógrafo había captado momentos fuera de contexto, que ella solo estaba ayudando, que yo siempre malinterpretaba las cosas. La manera desesperada en que trataba de justificar lo evidente no hizo más que confirmarlo todo. Cuando mi amiga intentó intervenir, diciendo que yo había estado muy sensible en los últimos meses, me acerqué tanto a ella que tuvo que retroceder un paso. No levanté la voz. No la insulté. Solo le dije que estaba cansada de ser tratada como si no tuviera ojos, memoria o dignidad. Las voces comenzaron a elevarse. Primero fueron sus defensas débiles, luego sus contradicciones, después las acusaciones que se lanzaron entre ellos cuando notaron que ya no podían seguir sosteniendo la misma versión. Él empezó a culparla a ella, diciendo que había sido ella quien se acercaba demasiado, que él solo trataba de ser amable, que jamás habría cruzado un límite si ella no insistía tanto. Ella lo interrumpió diciendo que él llevaba meses buscándola, que él fue quien inició esa confianza, que él se desahogaba con ella cuando yo no estaba. El caos se volvió tan intenso que parecía que la casa entera vibraba con sus voces. Negaciones, reclamos, insultos disfrazados de justificaciones, contradicciones evidentes en cada frase. Mi amiga acusándolo de haberle prometido cosas, él negándolo desesperadamente, ella sacando conversaciones que él no esperaba que mencionara, él diciéndole que estaba exagerando, que estaba inventando, que solo quería arruinar su matrimonio. Ambos buscando salvarse a costa del otro, mientras yo permanecía de pie, viendo cómo su alianza se desmoronaba frente a mis ojos. Los gritos comenzaron a llamar la atención del resto de la familia, que se asomó desde las habitaciones preguntando qué estaba pasando. Cuando vieron las fotos sobre la mesa, la expresión de desconcierto se volvió colectiva. Su hermana entró primero, seguida de su madre, quienes intentaron calmarlo sin saber realmente qué decir. Él gritaba que todo era un malentendido, pero cada frase lo hundía más, porque incluso su madre, que siempre lo defendía, sabía que aquella cercanía no era propia de un hombre comprometido. La tensión explotó cuando su madre, intentando protegerlo, culpó directamente a mi amiga. Dijo que chicas como ella siempre arruinaban matrimonios ajenos, que seguramente había estado coqueteando con él desde hace tiempo. Mi amiga se sintió ofendida y respondió con un tono que nadie esperaba escuchar, asegurando que no era la única culpable, que él no era ningún santo y que si ella se había acercado, era porque él se lo permitió y lo buscó. Ese intercambio provocó un enfrentamiento entre ellos tres, donde salieron a la luz secretos que ninguno había planeado confesar. Ella mencionó mensajes que él había enviado, él negó haberlos escrito, su hermana intervino diciendo que ya sospechaba algo raro desde hace meses, su madre comenzó a llorar y, por un momento, parecía que toda la familia se quebraba en pedazos. Incluso hubo un instante en el que mi amiga, acorralada por todas partes, soltó una verdad que dejó la habitación en silencio. Él me dijo que no estaba seguro de casarse contigo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en el aire. Mi cuerpo se paralizó. Mi mente se quedó en blanco.
Y mientras él intentaba negar desesperadamente esa frase, la mirada de todos confirmó lo que yo había estado intentando evitar desde hacía mucho tiempo. Aquel matrimonio nunca fue tan sólido como yo imaginaba. Con cada revelación, cada palabra desesperada, cada intento fallido de salvar su propia imagen, la verdad se fue abriendo paso entre los gritos como una grieta imparable. Y en medio de ese caos brutal, entendí que lo que comenzaba a derrumbarse no era solo mi relación, sino toda una red de mentiras tejida entre las dos personas que más había confiado. Cuando la discusión familiar finalmente se apagó, no porque hubiera terminado, sino porque todos quedaron exhaustos de tanto gritar, la casa quedó sumida en un silencio tenso que parecía sacudir las paredes. Mi amiga salió corriendo entre lágrimas, mi suegra se encerró en la habitación intentando recuperar la compostura y su hermana se quedó paralizada en la sala, sin saber si debía intervenir o dejar que el desastre siguiera su curso. En medio de ese caos suspendido, mi esposo me pidió que habláramos a solas. Lo pensé por un instante, dudando si valía la pena escucharlo, pero acepté, no por él, sino porque necesitaba terminar de entender algo que llevaba tiempo formándose en mí. Entramos al cuarto y cerré la puerta detrás de nosotros. Él respiró profundo, como si buscara recuperar una autoridad que ya no tenía, y comenzó a hablar con esa voz suave que tantas veces usó para manipularme, intentando convencerme de que yo había exagerado, de que no estaba viendo las cosas con claridad, de que la situación no era tan grave como parecía. Mientras hablaba, se acercó lentamente, como si quisiera aprovechar la cercanía para desarmarme, pero esta vez no funcionó. Me quedé firme, sin retroceder ni un centímetro. Empezó diciendo que las fotos estaban fuera de contexto, que el fotógrafo había captado momentos mal interpretados, que él nunca tuvo una intención negativa y que mi amiga simplemente exageraba todo. Trató de minimizar lo evidente, afirmando que yo estaba sensible por el estrés de la boda, que eso hacía que viera cosas que no existían. Incluso intentó ponerme en el papel de la culpable al insinuar que mi falta de confianza había provocado toda esa confusión. Pero mientras lo escuchaba, me di cuenta de que cada palabra que decía empeoraba más su posición, porque todas tenían el mismo patrón: excusas, desvíos, justificaciones huecas. Le pedí que hablara con honestidad, que dejara de esconderse detrás de frases decoradas, que por una vez me mirara directamente y dijera lo que realmente estaba pasando. Su mirada vaciló por primera vez. Bajó los ojos, respiró hondo y, después de un silencio largo, admitió que tal vez se había pasado de confiado con mi amiga, pero que eso no significaba nada serio. Aquella confesión, tan calculada y tan ajena a la verdad, me provocó un cansancio profundo. Era como si estuviera viendo un guión que había repetido muchas veces con otras personas. Cuando le pregunté si alguna vez dudó de casarse conmigo, su rostro cambió por completo. Trató de negar la frase que mi amiga había mencionado durante la discusión, asegurando que ella lo había inventado para no quedar mal, pero la forma en que su voz tembló traicionó su mentira. En ese instante entendí que él no estaba preocupado por mí, ni por nuestra relación, sino por salvar su imagen, por evitar quedar como el hombre que había traicionado la confianza más básica que existe en una pareja. Tomé aire y comencé a decirle todo lo que llevaba guardado. Le hablé de cada momento que pasé ignorando señales, de cada vez que confié ciegamente, de cada instante en que permití que minimizara mis emociones y de la forma en que él fortaleció una complicidad con mi amiga mientras yo trataba de construir un matrimonio que solo existía en mis ilusiones. No levanté la voz, no lloré, no temblé. Le hablé con una calma tan firme que incluso él pareció desorientado, como si no supiera cómo defenderse ante una versión de mí que nunca había visto. Él intentó acercarse y tocarme la mano, diciendo que podíamos solucionar todo, que no valía la pena destruir el matrimonio por algo tan pequeño, pero en ese momento entendí que ya no habría nada que salvar. Me aparté sin agresividad, solo lo suficiente para que entendiera que esa distancia no era física, sino emocional, una distancia que llevaba tiempo formándose sin que yo me diera cuenta. Cuando finalmente guardó silencio, supe que ese era el final. No necesitaba escucharlo más. Y mientras él bajaba la mirada, derrotado por una verdad que ya no podía ocultar, yo sentí por primera vez una paz extraña, una claridad que solo llega cuando el engaño pierde fuerza y deja al descubierto todo lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. Cuando salí del cuarto después de ese enfrentamiento, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era el dolor intenso y desesperado que había sentido días atrás, ni la confusión que me había acompañado durante semanas.
Esta vez era distinto. Era una claridad seca, firme, casi fría, como si cada pieza que antes estaba suelta finalmente hubiera encontrado su lugar. Caminé hasta la sala con una serenidad que no sabía que podía tener en un momento así y observé mi casa como si la viera por primera vez. Los cuadros que elegimos juntos, las plantas que yo cuidaba, los muebles que compramos para crear un hogar. Todo seguía ahí, intacto, pero ya no pertenecía a la vida que yo quería sostener. Escuché sus pasos detrás de mí. Venía con los hombros caídos, la respiración agitada y ese rostro que intentaba mostrar arrepentimiento, pero que no lograba ocultar el miedo a perder el control de la situación. Se acercó lentamente, llamándome por mi nombre, pidiéndome que habláramos con calma, pero ya no había nada que discutir. Cada explicación que había dado se derrumbó frente a la verdad de las fotos, del video, de sus contradicciones, y de la forma en que traicionó mi confianza usando mis propias inseguridades como excusa. Me pidió otra oportunidad, asegurando que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para reparar lo ocurrido, pero sus palabras ya no tenían peso. Sonaban vacías, prácticas, calculadas. No hablaban de amor, ni de arrepentimiento real. Hablaban de conveniencia, de miedo al juicio, de intentar salvar una imagen rota. Lo miré a los ojos con una calma que lo descolocó por completo y le dije que no quería seguir atada a alguien que me hacía sentir pequeña, invisible o reemplazable. Su rostro cambió al escuchar eso. Primero incredulidad, luego enojo, después un intento de manipulación disfrazada de súplica. Le dije que quería separarnos. No grité, no temblé. Lo dije como quien anuncia una decisión meditada durante años, aunque apenas llevaba horas procesando todo. Él reaccionó de inmediato, tratando de convencerme de que estaba actuando impulsivamente, que necesitábamos tiempo, que la familia no tenía por qué enterarse de lo ocurrido y que lo mejor era empezar de nuevo sin mirar al pasado. Pero justamente eso era lo que ya no podía hacer: ignorar, justificar, minimizar. Ya no quería seguir viviendo en una historia donde yo tenía que cerrar los ojos para que nada doliera. Cuando vio que mi decisión no tambaleaba, su tono cambió por completo. Intentó culparme otra vez, insinuando que yo magnifiqué todo, que actuaba por orgullo, que estaba dejando que la rabia hablara por mí. Pero sus palabras ya no entraban en mi mente de la misma manera. Las escuchaba desde lejos, como si vinieran de alguien a quien ya no conocía. Era doloroso aceptar que ese hombre, el mismo con quien pasé años construyendo sueños, no era la persona que imaginé. Pero más doloroso habría sido quedarme en un lugar donde mi paz valía menos que sus mentiras. Le pedí que recogiera algunas cosas y se fuera por unos días para que ambos pudiéramos asimilar lo que estaba pasando. Al principio se negó, diciendo que esa también era su casa, pero cuando le mostré la carpeta con las fotos una vez más, entendió que no tenía argumento que pudiera sostener su permanencia. Se fue murmurando frases entrecortadas, mitad enojo, mitad súplica, pero yo ya no respondí nada. Me quedé en silencio, escuchando cómo se cerraba la puerta y cómo el eco de ese sonido marcaba oficialmente el fin de lo que un día llamé mi matrimonio. Cuando me quedé sola, respiré profundamente. Mis manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la mezcla de liberación y dolor que me envolvía. No era una victoria, no era alivio inmediato, pero era un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz tenía fuerza, que mis decisiones estaban guiadas por mi dignidad y no por la costumbre de sostener algo que ya estaba roto desde antes de comenzar. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, entendí que la ruptura no era el final de mi vida, sino el final de una mentira que había cargado sin darme cuenta. Y aunque todavía faltaba enfrentar las consecuencias, sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión pensando en mí, no en lo que los demás esperaban. Los días posteriores a la separación se sintieron extraños, como si el tiempo avanzara más lento de lo normal y cada silencio de la casa cargara un eco nuevo. No sabía qué esperar, ni cómo reaccionarían las personas involucradas cuando la verdad comenzara a alcanzar a cada una. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó claro que ninguna mentira puede sostenerse cuando es tan frágil por dentro. Mi esposo, que siempre presumió tener una imagen impecable frente a su familia y su entorno laboral, no tardó en enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Su madre, que al inicio intentó justificarse diciendo que la situación se había salido de control, terminó por confrontarlo cuando vio el resto de las fotos que yo le compartí. Me llamó días después, no para pedirme que volviéramos a hablar,
sino para disculparse entre sollozos, admitiendo que jamás imaginó que su hijo pudiera llegar tan lejos. Aquella conversación fue una de las más extrañas de mi vida, porque por primera vez la escuché asumir su responsabilidad sin querer defenderlo ciegamente. El impacto dentro de su familia fue enorme. Su hermana, que había observado la discusión aquel día, dejó de hablarle por un tiempo. Cada foto, cada gesto captado por la cámara, desmanteló la idea que tenían de él como un hombre recto y comprometido. No fue necesario que yo dijera nada más. La evidencia hablaba por sí sola. Él quedó marcado no solo como alguien infiel, sino como alguien incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones sin culpar a los demás. En su trabajo las cosas tampoco salieron bien. Él siempre presumió tener una reputación intachable, pero la tensión emocional que llevaba encima comenzó a reflejarse en su desempeño. Llegaba tarde, cometía errores en cosas que antes controlaba con precisión y, según su propio jefe, quien terminó enterándose después de que él pidiera varios permisos urgentes, su comportamiento se volvió errático. No lo despidieron, pero lo reubicaron en un puesto menor, algo que hirió profundamente su orgullo, ese mismo orgullo que tantas veces usó como escudo para evitar asumir responsabilidades. Sin embargo, quien enfrentó la caída más dura fue mi exmejor amiga. Después del caos en mi casa, varias personas que estuvieron en la despedida comenzaron a murmurar sobre la manera en que se comportó ese día. Y aunque nadie sabía la historia completa, todas coincidían en que su actitud había sido completamente fuera de lugar. La reputación que tanto cuidaba comenzó a derrumbarse cuando más personas fueron conectando actitudes pasadas que ahora tenían un sentido distinto. Ella intentó ponerse en contacto conmigo, primero de manera suave, enviando mensajes largos donde aseguraba que todo había sido un malentendido, que las fotos no mostraban más que amistad y que nunca quiso lastimarme. Después, cuando no respondí, cambió de tono. Me culpó de arruinar su amistad, de actuar impulsivamente y de no valorar todo lo que hizo por mí. Esos mensajes solo confirmaron que seguía incapaz de aceptar sus propias responsabilidades. Con el paso de los días, la verdad empezó a alcanzarla también dentro de su círculo social. Algunas personas que la admiraban se distanciaron al ver su falta de empatía y su incapacidad de reconocer el daño causado. Su familia, especialmente su madre, se enteró de lo ocurrido porque ella misma, en medio de un ataque de frustración, terminó contándole su versión. Sin embargo, incluso en esa versión, no pudo esconder el hecho de que se involucró emocionalmente con el esposo de su mejor amiga. Aquello provocó un distanciamiento fuerte entre ellas y la dejó más sola de lo que nunca imaginó. Los mensajes que me enviaba comenzaron a cambiar. Pasó de la excusa constante a la nostalgia forzada, intentando recordarme momentos del pasado para hacerme sentir culpable por no querer perdonarla. Pero ya no quedaba nada que se pudiera reconstruir. La traición no fue un acto impulsivo ni un error aislado, fue una cadena de decisiones conscientes, tomadas a lo largo del tiempo, mientras yo confiaba cada parte de mi vida a dos personas que no supieron cuidarla. Mientras tanto, mi esposo intentó contactarme varias veces para hablar con calma. Sus llamadas se volvieron frecuentes, no porque estuviera arrepentido de corazón, sino porque comenzaba a sentir el peso de su soledad, del rechazo de su propia familia y de la incomodidad de enfrentar un futuro que ya no incluía la estabilidad que yo le ofrecía. Cada mensaje suyo estaba envuelto en una mezcla de nostalgia falsa y desesperación real, buscando que yo tomara una decisión que le devolviera el control que perdió. Pero ya no había marcha atrás. Esa versión de él había quedado enterrada junto con mi paciencia. La separación oficial avanzó sin mayores complicaciones legales, porque él sabía que oponerse solo prolongaría lo inevitable. Firmó todo con un silencio tenso, incapaz de mirar directamente a los ojos, como si temiera ver en mi rostro la imagen de aquello que destruyó con su propia conducta. Cuando todo quedó concluido, me agradeció por no hacerlo más difícil de lo que ya era, y esa frase me confirmó que jamás entendió el verdadero daño que causó. Al terminar ese capítulo, sentí que cada una de las personas que me había lastimado enfrentaba su propia consecuencia, no porque yo lo buscara, no porque quisiera venganza, sino porque la verdad, por sí sola, pone las cosas en su lugar. Ninguno de ellos salió ileso. Cada uno pagó un precio distinto, pero justo. Y, por primera vez en mucho tiempo, comprendí que la justicia no siempre llega con ruido ni con dramatismo. A veces llega en silencio, colocándose exactamente donde tiene que estar. Cuando todo quedó atrás, la separación,
las discusiones, las disculpas vacías, los mensajes que ya no respondí. Llegó una calma extraña, una especie de silencio que al principio confundió mis días, como si el mundo hubiera perdido su ritmo después de tantas semanas de tensión. Pero poco a poco, ese silencio comenzó a sentirse distinto, menos pesado, menos triste, más mío. Era la primera vez en mucho tiempo que podía despertar sin sentir un nudo en la garganta o una sombra pegada a mis pensamientos. La casa, antes tan cargada de recuerdos recientes, se transformó en un espacio que comencé a reconstruir para mí. Quité fotos, cambié muebles de lugar, dejé ir cosas que no tenían sentido conservar. No se trataba de borrar el pasado, sino de liberar el espacio emocional que había quedado atrapado entre objetos que representaban una vida que ya no quería sostener. Cada cambio, por pequeño que fuera, creaba un ambiente nuevo que me permitía respirar con más libertad. Con el tiempo, regresé a una rutina que había olvidado por completo. Prepararme café sin prisas, desayunar sin escuchar quejas, poner música mientras limpiaba, salir a caminar sin sentir que debía avisar a alguien dónde estaba. Ese tipo de tranquilidad, que antes me parecía insignificante, ahora se sentía como un regalo. Mis días ya no giraban alrededor de justificarme, de explicarme, de intentar ser suficiente para alguien que no estaba dispuesto a valorar nada de lo que yo ofrecía. Busqué apoyo emocional en personas que realmente habían estado ahí para mí antes de que todo se complicara. Recuperé amistades que había descuidado sin querer, recordando lo bien que se siente conversar con alguien sin miedo a ser juzgada o corregida. Una de mis primas, con quien siempre tuve una relación cercana, me invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad. Acepté sin pensarlo, y ese viaje fue el respiro que necesitaba. Risas sinceras, conversaciones largas y la sensación de estar reconstruyendo una parte de mí que había quedado apagada. También tomé decisiones importantes respecto a mi futuro laboral. Durante años me había quedado en un trabajo que no disfrutaba del todo, porque creía que la estabilidad era lo más importante para la vida en pareja. Pero al estar sola, pude escuchar mis propios deseos con más claridad. Busqué cursos, actualicé mi portafolio y comencé a postularme para posiciones que siempre me habían interesado pero que antes temía intentar. Y, para mi sorpresa, después de varias entrevistas, conseguí una oportunidad en un lugar donde valoraron no solo mis habilidades, sino también la fuerza con la que había decidido retomar mi vida. Ese cambio profesional me dio un empuje emocional enorme. El ambiente era distinto, respetuoso, dinámico, lleno de personas amables que trabajaban sin alimentar dramas innecesarios. No tardé mucho en sentirme parte del equipo. Por primera vez en mucho tiempo, cada día terminaba con la sensación de haber avanzado, de haber crecido, de estar construyendo algo con una base sólida que no dependía de nadie más. En ese proceso también me reencontré conmigo misma. Empecé a escribir en un cuaderno cosas que necesitaba sacar de mi mente, lo que me ayudó a entender que gran parte de mi dolor venía de la costumbre de poner a otros por encima de mí. Redescubrí la importancia de poner límites, de escuchar mis emociones y de reconocer cuando algo no me hace bien. Y aunque el camino de sanar no es perfecto, avancé paso a paso, sin obligarme a sentirme bien de inmediato, permitiéndome llorar cuando lo necesitaba y celebrar cuando lograba mantenerme firme. Con el paso de los meses, la sombra de mi exesposo y de mi exmejor amiga dejó de ocupar espacio en mis días. Ya no me sorprendía pensando en lo que hicieron. Ahora pensaba en lo que yo estaba logrando. No buscaba venganza, no esperaba que pagaran nada más, porque entendí que ellos ya enfrentaban sus propias consecuencias. Mi vida estaba avanzando en otra dirección, una donde no cargaba culpas que no me pertenecían ni luchaba por relaciones que no eran recíprocas. Incluso volví a darle espacio al amor propio, y poco a poco comencé a mirarme al espejo con una ternura que había perdido sin darme cuenta. Mis ojos ya no se veían cansados por las dudas o por el desgaste emocional, sino llenos de una fuerza diferente, una fuerza que nace cuando una mujer se elige a sí misma por encima de cualquier expectativa externa. No apresuré ninguna relación sentimental. No era mi momento. Pero sí permití que nuevas personas entraran en mi vida, gente con energía distinta, con conversaciones honestas, con una vibra cálida que me recordaba que no todos están ahí para lastimar. Aprendí que la confianza no se recupera de un día para otro, pero también comprendí que tengo derecho a tomarme el tiempo que necesite para volver a abrir mi corazón, si así lo deseo. Mi nueva vida no llegó de golpe, sino como una suma de pequeñas decisiones: reorganizar mi espacio, cambiar de rutina,
rodearme de personas sanas, dedicar tiempo a mis intereses, volver a escuchar mis propias necesidades. Cada decisión construyó un camino que, aunque aún tenía huellas del pasado, ya no estaba definido por él. Y eso, más que cualquier otra cosa, marcó mi renacimiento. Con el paso del tiempo, todo comenzó a acomodarse. No de forma perfecta ni lineal, pero sí con la tranquilidad que merecía desde hace mucho. Ya no vivía esperando que alguien cambiara. Ya no trataba de salvar lo insalvable. Ya no me conformaba con migajas emocionales. Por fin estaba viviendo una vida donde la paz era posible, donde mi dignidad era prioridad, y donde mi historia dejaba de estar manchada por la traición para convertirse en un testimonio de cómo una mujer puede levantarse después de haber sido rota por quienes más confiaba. Con el paso de los meses, mientras mi vida tomaba forma nuevamente, comencé a sentir una necesidad suave pero constante de cerrar ese capítulo de manera consciente, no para revivir el dolor, sino para asegurarme de que nada quedara pendiente dentro de mí. Había avanzado mucho, había recuperado aspectos de mi identidad que había perdido sin notarlo, y ya no cargaba la misma tristeza que antes. Sin embargo, sentía que aún faltaba una conversación final, un punto definitivo que marcara el final de una historia que durante años me definió. Pensé en hablar con él varias veces. No por querer regresar ni por sentir que le debía algo, sino porque necesitaba escucharme a mí misma decir lo que había aprendido y lo que ya no permitiría en mi vida. Durante mucho tiempo, hablar con él significó agachar la cabeza o justificar mis emociones. Ahora quería hacerlo desde otro lugar, uno donde mi voz tuviera el peso que siempre mereció. Tomé la decisión una mañana tranquila, cuando el sol entraba por la ventana de la sala y me sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar esa conversación sin caer en viejos patrones. Le mandé un mensaje breve, directo, sin adornos. Necesitaba verlo para hablar, una sola vez, sin discusiones, sin reproches innecesarios. Él tardó unas horas en responder, quizá sorprendido, quizá temeroso, pero aceptó. Quedamos de vernos en un café pequeño, lejos de personas conocidas, donde ambos pudiéramos hablar sin interrupciones. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentado con una postura tensa, jugando con las manos como solía hacerlo cuando estaba nervioso. Me saludó con una voz temblorosa, distinta a la que recuerdo, como si el tiempo también lo hubiera doblado por dentro. Me senté frente a él, respiré hondo y comencé a hablar antes de que intentara tomar el control de la conversación. Le dije que no estaba ahí para discutir ni para reabrir heridas, sino para cerrar un ciclo que merecía terminar con claridad. Le hablé de lo que viví, de lo que sentí durante aquellos meses, de la forma en que sus acciones y las de mi exmejor amiga me lastimaron más de lo que imaginé posible. No hablé desde la rabia, sino desde la calma que nace cuando una persona reconoce su propio valor. Mientras le explicaba todo eso, vi cómo bajaba la mirada una y otra vez, como si las palabras fueran demasiadas para sostenerla sin quebrarse. Él intentó justificar algunas cosas, diciendo que jamás quiso lastimarme, que se dejó llevar por la situación, que no supo manejar ciertas emociones. Pero esta vez no permití que sus explicaciones se convirtieran en excusas. Le dejé claro que no buscaba entender sus razones ni compartir culpas, porque la responsabilidad de lo que hizo era completamente suya. No necesitaba que lo admitiera para sentirme en paz, porque mi cierre no dependía de su aceptación, sino de mi propia capacidad de verlo con los ojos correctos, no como el hombre que yo imaginé, sino como quien realmente fue. La conversación tomó un tono más suave cuando le expliqué que, aunque había mucho dolor de por medio, no cargaba rencor. No porque lo mereciera, sino porque entendí que el rencor es una cárcel emocional que solo me dañaría a mí. Había aprendido demasiado, había crecido demasiado, como para permitir que su sombra siguiera oscureciendo mis pasos. Él me miró con una mezcla de alivio y tristeza, como si recién en ese instante entendiera el peso real de sus decisiones. Luego de un silencio largo, me agradeció por haber aceptado hablar. Dijo que para él también era un cierre importante, aunque no supiera cómo expresarlo del todo. Y aunque sus palabras sonaban sinceras, no sentí obligación de responder con la misma intensidad. Había llegado a ese encuentro para liberarme, no para sanar nada que no me correspondía. Nos despedimos sin dramatismos, sin promesas vacías, sin esa tensión que alguna vez definió nuestra relación. Solo un gesto cortés y una sensación de distancia definitiva. En el momento en que crucé la puerta del café, sentí algo parecido a un suspiro que llevaba meses atrapado. No era alegría ni tristeza,
Era libertad. Esa misma tarde hablé también con alguien que había sido importante en mi vida, mi antigua mejor amiga. No la busqué para reclamarle nada, la busqué para devolverle el lugar que tenía en mi historia, uno que ya no ocuparía nunca más. La conversación fue breve. Le dije que ya no llevaba rencor, pero que jamás volvería a permitir que alguien cruzara los límites que ella rompió sin pensar. Su respuesta fue tibia, llena de culpa y justificaciones tardías, pero la escuché sin alterarme. Al terminar, me despedí sin resentimiento, consciente de que esa sería la última vez que hablaríamos. Ese cierre me dio una paz distinta, porque entendí que no toda persona que pasa por nuestras vidas merece quedarse. Cuando llegué a casa, me senté en mi sala y cerré los ojos. Ahí, en ese silencio que antes me asustaba y ahora me abrazaba, supe que mi historia con ellos había terminado de verdad. No quedaban cabos sueltos, no quedaban frases pendientes ni emociones atrapadas. Solo quedaba mi vida, lista para avanzar sin el peso de quienes no supieron cuidarla. Ese cierre, más que una despedida, fue una confirmación. No importa cuánto nos rompa una traición, siempre podemos reconstruirnos y volver a caminar con la frente en alto, más fuertes, más conscientes y más libres que nunca. Con el paso del tiempo, mientras veía cómo mi vida se acomodaba poco a poco, entendí que toda esta experiencia, tan dolorosa y tan inesperada, me dejó lecciones que jamás habría imaginado aprender de esa manera. No fueron lecciones fáciles, ni llegaron de golpe, surgieron en silencio, a través de las noches en las que intenté entender por qué habían pasado las cosas, en los días en los que me costaba confiar otra vez en mí misma, y en esos momentos en los que miraba mi reflejo tratando de reconocer a la mujer que había sobrevivido a todo aquello. Una de las primeras cosas que comprendí fue que la confianza no debe entregarse sin medida, pero tampoco debe guardarse como un escudo. La confianza es una elección diaria, y cuando depositamos esa elección en personas que no están dispuestas a cuidarla, terminamos lastimándonos más de lo necesario. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a reconocer cuando alguien no está actuando desde la honestidad. Muchas veces nos aferramos a la idea de que las personas que amamos jamás serían capaces de traicionarnos, pero la verdad es que incluso quienes parecen más cercanos pueden fallarnos si no se conocen a sí mismos lo suficiente como para evitar dañar a otros. También aprendí que el amor propio no es solo una frase bonita o un concepto de moda, es una práctica diaria, una decisión constante de ponernos en el centro de nuestra vida sin sentir culpa por hacerlo. Muchas veces nos enseñan que hay que aguantar, que hay que luchar por la relación, que el sacrificio es parte del amor, pero pocas veces nos recuerdan que el amor verdadero jamás debe sentirse como una batalla que nos deja cansadas, tristes o inseguras. El amor no se trata de perderse, sino de acompañarse. Y cuando una relación exige que te diluyas para sostenerla, entonces ya no es amor, es dependencia, miedo y costumbre. Otra lección importante fue aprender a escuchar mi intuición. Durante meses tuve señales frente a mí y decidí ignorarlas porque quería creer en lo que había construido. No quería aceptar que algo estaba mal, que había actitudes que no encajaban, que había comentarios que no debí normalizar. La intuición no es paranoia, no es inseguridad, no es exageración. Es esa voz interna que reconoce algo que nuestra mente aún no quiere ver. Aprendí que cuando algo no se siente bien, no se debe justificar. El cuerpo sabe, la mente sabe, el corazón sabe. Y es un acto de amor propio escucharlos a tiempo. También entendí que la traición dice más sobre quien la comete que sobre quien la recibe. Pasé mucho tiempo cuestionándome, preguntándome qué hice mal, qué me faltó, en qué fallé, pero ninguna de esas preguntas tenía sentido. No fui traicionada porque fuera insuficiente, sino porque ellos no tenían la madurez emocional para ser honestos. La traición no es un reflejo de mi valor, sino de sus carencias, de su incapacidad de enfrentar sus deseos con responsabilidad y respeto. Esa comprensión liberó una parte de mí que había quedado atrapada en la idea equivocada de que yo tenía la culpa de algo que nunca estuvo en mis manos. Además, descubrí que la verdadera lealtad no se demuestra solo en los buenos momentos, sino especialmente en los silencios, en las ausencias, en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Quien te quiere realmente no te expone, no te ridiculiza, no te utiliza para quedar bien con otros ni te hace sentir menos. La lealtad es un acto constante de cuidado, un compromiso que se sostiene incluso cuando la vida se pone difícil. Y aunque dolió darme cuenta de que no había tenido eso de las personas que más confié,
también me abrió los ojos para reconocer a quienes sí estaban ahí de manera genuina. Otra enseñanza profunda que me dejó esta experiencia fue el valor de los límites. Los límites no son muros que nos alejan del mundo, sino puentes que nos permiten relacionarnos desde un lugar sano. Antes me daba miedo decir esto no me gusta o esto me lastima, porque temía parecer complicada o exagerada. Pero ahora entiendo que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de respeto hacia mí misma y hacia los otros. Quien realmente te quiere, respeta tus límites. Quien no, simplemente se molesta porque ya no puede beneficiarse de tu silencio. Y quizá la lección más importante de todas es que la vida no se detiene cuando una relación termina, por más dolorosa que sea la forma en que se rompe. La vida sigue, crece, se transforma. Descubrí que dentro de mí había una fuerza que no conocía, una capacidad de reconstruirme que jamás imaginé tener. No necesité reemplazar el amor que perdí, porque el amor que recuperé, el mío propio, fue suficiente para iniciar un nuevo camino. Hoy sé que no puedo evitar que alguien me falle, pero sí puedo elegir no quedarme en lugares donde no soy valorada. Sé que no puedo controlar las acciones ajenas, pero sí puedo decidir cómo respondo y qué permito en mi vida. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo usarlo como base para no repetir las mismas historias. La moral de mi historia no es que la traición es inevitable, ni que las relaciones son frágiles, sino que todas las experiencias, incluso las más duras, pueden mostrarnos nuestra propia fortaleza. Lo importante no es lo que otros hicieron, sino lo que yo elegí hacer después. Levantarme, sanar, aprender y avanzar con más claridad, más amor y más dignidad que nunca. Hoy, varios meses después de todo lo que ocurrió, puedo mirar mi vida con una serenidad que jamás imaginé recuperar. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero cada paso que di para salir de aquel dolor me llevó justamente al lugar donde necesitaba estar. Un espacio donde mi paz vale más que cualquier historia que quise sostener, y donde mi bienestar ya no depende de quien no supo cuidarme. Me gusta pensar que esa versión mía que lloraba en silencio, que dudaba de sí misma y que cargaba culpas que no le pertenecían, quedó atrás junto con todas las sombras que la rodeaban. Ahora camino con una conciencia diferente, con la seguridad de que merezco relaciones sanas, amables y transparentes, no vínculos que consuman mi energía o que me obliguen a justificar comportamientos que nunca debí aceptar. A veces, cuando preparo mi café por las mañanas o cuando regreso a casa después de un día de trabajo que disfruto de verdad, me sorprendo sonriendo sin motivo, solo porque mi vida se siente ligera otra vez. Ya no tengo miedo de estar sola, porque descubrí que la soledad puede ser un lugar seguro cuando una aprende a disfrutarse. Tampoco me angustia el futuro, porque ahora confío más en mis decisiones que en las promesas de otros. Y aunque el pasado todavía deja algún eco distante, ya no duele. Solo me recuerda lo lejos que he llegado. Mi exesposo siguió con su vida, enfrentando las consecuencias de sus actos, y ya no tengo interés en saber qué hace o con quién está. Mi mejor amiga también tomó su camino, uno que no quiero cruzar de nuevo. No les deseo mal, simplemente no les deseo nada. Mi historia con ellos quedó cerrada, no con rencor, sino con un aprendizaje que atesoro porque me llevó a una versión de mí misma que jamás habría conocido sin haber sobrevivido a esa caída. Hoy elijo a la gente que quiero cerca. Gente que escucha, que respeta, que acompaña sin juzgar. Gente que aporta calma, no caos. Y, sobre todo, me elijo a mí cada día, porque entendí que el amor propio no es un destino, sino una práctica diaria, un compromiso silencioso que sostiene todo lo demás. Si tú que estás escuchando esta historia has pasado por algo parecido, quiero decirte que no estás sola. El dolor no te define, la traición no te destruye y la caída no es el final. Es apenas el punto donde renace la parte más fuerte de ti. A veces perdemos personas, pero nos encontramos a nosotras mismas. Y eso siempre vale la pena. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi voz y por compartir un pedacito de tu tiempo conmigo. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o te recordó tu propia fuerza, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides seguir la página para más historias como esta, donde cada experiencia, por difícil que sea, encuentra un sentido y un camino para transformarse en luz.